Y nos dice así Paramahansa Yogananda: cuanto más profundamente se adentra en el alma, mayor será la paz que sienta. Ese estado es la supraconciencia. Cuando, por medio de la meditación más profunda, el devoto amplía su percepción de la paz y siente que su conciencia se expande junto con esa paz por el universo entero, y que todos los seres, así como toda la creación, se encuentran inmersos en ella, está entrando entonces en la conciencia cósmica. Siente esa paz por doquier, en las flores, en cada ser humano, en la atmósfera. Ve que la tierra y la totalidad de los mundos flotan como burbujas en ese océano de paz. La paz interior que primero experimentó el devoto en la meditación es su propia alma. La inmensa paz que siente cuando profundiza aún más es Dios. El devoto que experimenta la unidad con todas las cosas ha establecido a Dios en el templo de su infinita percepción interior. En el templo del silencio, en el templo de la paz, te encontraré, te sentiré, te amaré, y el altar de mi paz tú vendrás. En el templo del samadhi, en el templo de la dicha, te encontraré, te sentiré, te amaré, y al altar de mi dicha tú vendrás. Al disiparse los pensamientos inquietos, la mente se convierte de inmediato en un sagrado templo de paz. Dios insinúa su presencia en el templo del silencio y luego en el templo de la paz. El devoto le conoce primero como la paz que fluye de aquel estado mental en que todos los pensamientos se han transformado en sentimiento intuitivo puro. Con el amor de su corazón, conmueve al Señor y le siente como gozo. Su amor puro persuade a Dios para que se manifieste en el altar de su percepción de la paz. A medida que avanza, el devoto es consciente de Dios, no solo en la meditación, sino que le mantiene en todo momento en el altar de paz de su corazón. En el templo del samadhi, la unidad con esa paz que constituye la primera manifestación de Dios en la meditación, el devoto descubre un estado de dicha eternamente renovada, un gozo que jamás se extingue. La dicha es un estado mucho más profundo que la paz. Así como una persona muda que bebiera néctar se llenaría de deleite con su ambrosíaco sabor, aunque no pudiera describirlo con palabras, así también el éxtasis de la dicha que se percibe en el templo del samadhi lleva a quien lo experimenta a un estado de callada elocuencia. Solo ese gozo puede satisfacer el innato anhelo del corazón humano. Por medio de la paciente y persistente meditación, día tras día y año tras año, el devoto reclama amorosamente de su Señor: ven a mí como gozo en la unión del samadhi y permanece por siempre en mi corazón, en el altar de la dicha. Cuando en nuestro corazón, y en armonía con los corazones de todos aquellos que aman a Dios, en el templo interior del silencio y de la dicha, nos regocijamos en el gozo de nuestro único bien amado, ese gozo unificado crea un vasto altar de Dios. Le atañe al hombre, como alma, practicar ese silencio interior y encontrar a Dios ahora. Mientras emplea sus sentidos en el cumplimiento de las exigencias de la vida diaria, el devoto conserva dentro de su conciencia este pensamiento: estoy sentado en el trono de paz del silencio interior. En medio de la actividad permanece en un estado de recogimiento interno. Soy el Dios del silencio, sentado en el trono de cada acción. Su verdadero ser, en perfecta armonía con la eternidad, en la vida, expresa con júbilo: soy el soberano de la inmortalidad que reina en el trono del silencio. La destrucción del cuerpo, las ofensas del engaño infligidas al alma, los imperativos de la inquietud y las tribulaciones de la vida
no son más que dramas que estoy representando y contemplando como un divino entretenimiento. Tal vez actúe por cierto tiempo, pero siempre desde el refugio de mi silencio interior. Observo, con el calmado gozo de la inmortalidad, el desarrollo del guión de la vida. Si durante la práctica de la meditación el devoto llama una y otra vez a las puertas del silencio, Dios responderá: entra. Te hablé en susurro a través de todos los disfraces de la naturaleza, y ahora te digo: soy el gozo, la fuente viviente del gozo. Báñate en mis aguas. Lava con esas aguas tus hábitos y purifícate de todo temor. Forjé un bello sueño para ti, mas, hijo mío, hiciste de él una pesadilla. Dios no desea que sus hijos continúen siendo hijos pródigos, sino que representen sus papeles en la vida como inmortales, a fin de que al abandonar el escenario de esta tierra pueden decir: Padre, fue un hermoso espectáculo, pero ahora estoy listo para regresar a mi hogar. Es un pecado contra la naturaleza divina del alma pensar que no existe la posibilidad de ser feliz y abandonar toda esperanza de hallar la paz. Hay que desenmascarar estos pensamientos, considerándolos como errores psicológicos que se originan cuando la mente interfiere y se cuela para dejarnos una sensación de pesadilla. La felicidad y la paz infinitas están siempre al alcance de la mano, justo detrás de la cortina de ignorancia del hombre. ¿Cómo sería posible que le fuera vedado por siempre a un ser humano el acceso al reino de Dios si ese divino reino se halla precisamente dentro de él? Lo único que debe hacer es darle la espalda a la oscuridad del mal y seguir la luz de la bondad. La felicidad se encuentra tan próxima a nosotros como nuestro propio ser. No se trata siquiera de alcanzarla, sino solo de levantar el velo de la ignorancia que envuelve el alma. La palabra misma, alcanzar, implica algo que uno desea, pero que no posee, lo cual es un error metafísico. La dicha es el divino e irrevocable derecho de nacimiento de cada alma. Rasga ese velo que se interpone entre tú y Dios y experimentarás de inmediato el contacto con la suprema felicidad. El espíritu es felicidad. El alma es el reflejo puro del espíritu. El ser humano, apegado al cuerpo, no puede percibir esta verdad porque su conciencia está distorsionada. El lago de su mente se agita sin cesar por la invasión de pensamientos y emociones. La meditación aquieta las olas del sentimiento, chitta, de modo que la imagen de Dios como alma gozosa puede reflejarse con claridad en su interior. La mayoría de los principiantes en el sendero que conduce hacia el divino reino interior comprueban que al meditar son presa de la inquietud. Esa es la guarida de la mente egoica. El devoto debe escapar por medio de la devoción y de la perseverancia en la práctica del yoga. Toda vez que la voluble e inquieta mente se extravíe, cualquiera que sea la razón, debe el yogi retirarla de las distracciones y volverla a poner bajo el exclusivo control del ser. Sin duda alguna, la mente es voluble y ardua de gobernar, pero a través de la práctica del yoga y el desapasionamiento o arjona, la mente puede controlarse a pesar de todo. Esta es mi promesa. Aunque para el hombre indisciplinado la meta del yoga es difícil de alcanzar, aquel que se domine a sí mismo, esforzándose mediante los métodos apropiados, la logrará. Es preciso desarrollar el hábito de mantenerse interiormente en la calmada presencia de Dios, a fin de conservar ese estado mental de manera constante, noche y día. El esfuerzo vale la pena,
ya que vivir en la conciencia de Dios es terminar con la esclavitud de la enfermedad, del sufrimiento y del temor. Permanece simplemente en la compañía de Dios. Esa es la única finalidad de la vida. Y hasta aquí voy a leer hoy el yoga de Jesús. Seguimos en la siguiente parte. Hasta pronto.